11:05 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos, como siempre, acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. Vamos a hablar esta noche también mucho de árbitros, que sabéis que es un tema que a mí me motiva especialmente, porque ayer se supo algo de lo que no va a hablar Gerard Piqué y que no oiréis en muchos sitios, pero que aquí sí lo vais a oír. Ayer se supo, en concreto, que el Fútbol Club Barcelona ha batido un récord de la temporada 1970-1971. Y es que en las primeras 28 jornadas de Liga, que es tanto como decir en lo que llevamos de Liga, al equipo de Luis Enrique no le han pitado un penalti en contra, ni tampoco ha sido expulsado ninguno de sus jugadores. Ya digo que el récord tenía 46 años, desde la temporada 70-71. Para que os hagáis una idea, de Jorge Pérez suelo comentaros que lleva en la federación desde que Norma Duval presentaba en Telecinco Bellezas al Agua. Bueno, pues la última vez que a un equipo no le pitaron un penalti en contra, ni expulsaron un jugador suyo en las primeras 28 jornadas de Liga, no había Telecinco. No había Telecinco porque no había televisión privada, solo había 2 canales de televisión española. Los más talluditos de los que nos escucháis recordaréis que, por ejemplo, en España se estrenaba la serie Crónicas de un pueblo, La casa del reloj, que era para los niños, y de Estados Unidos importábamos Marcus Welby o La conquista del espacio. De 1971 es, por ejemplo, La naranja mecánica, o Le seguían llamando Trinidad. Fijaos, ha pasado tanto tiempo que ya ni Stanley Kubrick ni Bud Spencer están desafortunadamente entre nosotros. En definitiva, la última vez que sucedió lo que ahora acaba de suceder, Idi Amin, por ejemplo, daba un golpe de estado en Uganda, Salvador Allende nacionalizaba en Chile la banca privada y nacía Pep Guardiola. Nacía Pep Guardiola, en concreto un 18 de enero. Fijaros si ha pasado tiempo. ¿Es posible, os preguntaréis vosotros, que ningún jugador del Barça haya hecho méritos a lo largo de estas 28 jornadas de Liga para ser expulsado? Yo os digo no, no es posible. Sobre todo porque todos tenemos en la cabeza algunas jugadas que han sido merecedoras de ese castigo. ¿Es probable que ningún defensa culé haya cometido ni un penalti en el área del Barça? Pues hombre, es bastante improbable. De modo que conspiraciones al margen, que ahí no me vais a pillar, los que quieran pillarme, ahí no me vais a pillar. Conspiraciones al margen, villarato al margen de lo que nos habla este nuevo registro arbitral culé, es de un, desde mi punto de vista, por supuesto, claro favor arbitral. Un favor arbitral nacional y, como pudimos ver también el otro día con Aitekin, un favor arbitral también internacional, y es un favor arbitral sostenido y regular en el tiempo. Y ahora os explicaré, o mejor, os explicará un amigo mío que ha venido esta noche a explicároslo, a qué nos estamos refiriendo. ¿En dónde reside el auténtico mérito del Barça? ¿Dónde han ganado ellos la batalla, en mi opinión también? Pues han ganado la batalla de la comunicación. Han ganado la batalla de los medios de información. Porque lejos de aparecer como el equipo claramente beneficiado, que es lo que es, se venden muy bien. La afición del Barça protesta contra la UEFA, que les ha colocado ahí Tequín. Piqué se queja airadamente por un mal arbitraje. Los aficionados le hacen la cruz al mismo Javier Tebas, que, como os decía, acaba de convertir en una especie de dios de Cataluña a Leo Messi, con el consiguiente mosqueo del Español, y no nos olvidemos de ello, la afición del Barça se siente perjudicada por la Federación Española, a la que un vicepresidente de Laporta, luego lo vamos a oír también, aludió directamente con el término de saldo arbitral favorable. Esta noche vamos a desvelaros más datos arbitrales que yo creo que son ciertamente interesantes y que quizás no conozcáis. Y no hablo de conspiración, repito, no hablo tampoco de conjura, no porque no crea en esas cosas, sino porque no las puedo demostrar. Pero me cuesta mucho pensar que haya un entramado para beneficiar a un equipo. Yo, de lo que vamos a hablar esta noche y de lo que voy a hablar esta noche, es de datos. Datos objetivos que cualquiera de vosotros en vuestra casa puede contrastar. Hablo de una tendencia que es real, que existe y que está ahí. Una tendencia de la que no va a hablar Gerard Piqué, pero nosotros sí. Empezamos. El primer palo, con Juanma Rodríguez.
quiero que escuchéis unas declaraciones de Alphonse Godal, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo creo que estábamos, ¿dónde estábamos? En Marca TV. ¿En Marca o en Tiki-Taka? Me suena en Marca TV, cuando habló para La Sexta en aquellas declaraciones diciendo que habían perdido. Sí, me suena en Marca TV. En Marca TV. Quiero que escuchéis estas declaraciones de Alphonse Godal, que ya las habréis escuchado en otras ocasiones, porque están íntimamente relacionadas con lo que Juan Pablo de Frutos. Juan Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Nos va a contar esta noche. Juan Pablo es ingeniero informático, quiero decir que tu mundo está... Bueno, radicalmente... no te dedicas profesionalmente a esto. No. Sí, hay que decir que eres madridista. Eso sí. ¿Socio del Madrid? Sí, bueno, sí. Socio del Madrid. Pero una cosa es que sea socio del Madrid y otra cosa es que estos datos no sean objetivos y comprobables. Correcto. Vale. Entonces está todo esto que nos va a contar Juan Pablo de Frutos y que a mí me ha llamado mucho la atención, está íntimamente relacionado con estas declaraciones que, de una forma sorprendente, sin que su cara parezca difuminada ni su voz distorsionada, un buen día el señor Alphonse Godal le realiza a nuestros compañeros de La Sexta, ¿vale? Yo me quedé alucinado. Bien es cierto que aquello no pasó a mayores porque ni nadie investigó, ni nadie perdió un minuto en decir, oiga, ¿y qué ha querido usted decir con todo esto, verdad? No, yo recuerdo hasta la Rebeca que llevaba puesta, porque he visto esas declaraciones porque a mí, igual que a ti, me escandalizó lo que decía y ahora escucharemos de Godal, porque lo decía con una naturalidad, o sea, no escondiéndose ni diciendo esto que hacíamos estaba mal y voy a soltar aquí la confesión del Watergate, sino estaba dando carta de naturaleza a algo que el Barça llevaba haciendo pues al menos 5 años o por ahí, hablaba Godal. Las declaraciones son del año 2012, me ha ayudado Juan Pablo a recordarlo. Sí, porque ¿verdad? era precisamente cuando Mourinho se disponía a ganar su liga. Ajá, el año 2012. Y se refieren a hechos acaecidos en 2004, cuando hay dos candidatos a la presidencia de la Federación, uno Ángel María Villar Llona, otro Gerardo González Otero. La Liga de Fútbol Profesional, ahora hablábamos de la Liga, decide apoyar en bloque la candidatura de Gerardo González Otero. El Real Madrid, por supuesto, solidario con lo que se ha decidido mancomunadamente por el resto de clubes, está en esa candidatura, y hay un traidor, hay un Judas, que es el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, que dice, aquí no vamos a poder rascar nada. Yo creo que esa es un poco su idea. Si apoyamos a Villar y gana, bueno, pues a lo mejor sacamos algo, ¿no? Y eso, que eso está un poco en el imaginario de todo el mundo, es lo que verbaliza Alphonse Godal en estas declaraciones de La Sexta, que ya os digo, a mí, cuando estábamos viéndolo, yo estaba atónito, yo no daba crédito. Vamos a escuchar un primer corte de Alphonse Godal. Yo por parte de Rosell, no sé, veo una cerrazón, veo un complejo, veo un miedo a salir, a estar, a dar la cara que me extraña, porque en fin, creo que verdaderamente a estas alturas ya podemos afirmar que esta ausencia está perjudicando al club. ¿A nivel deportivo, por ejemplo? A nivel deportivo, sí. O por ejemplo... Bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales. Habla con total normalidad del saldo arbitral, haber y debe. ¿Esto cómo se llama? Pues, y cuando habla de ausencia, que la gente entienda que es la ausencia del Barça en la Federación. Exacto. Que en la época de Rosell rompieron relaciones con la Federación y el Barça dejó de estar presente, claro, y de influir directamente. Claro, no, él lo que está es criticando al presidente en ese momento, que es Sandro Rosell. Por no mangonear, vamos. Dicen los modernos ahora, poniendo en valor. No, eso está muy mal dicho. Valorando positivamente la gestión por contra de Joan Laporta, que al posicionarse del lado de Ángel María Villar, saca un saldo arbitral favorable. Un segundo corte de Alphonse Godal. Coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar, rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA.
Y Fijaos creo que al final eso lo nos hace ayudó. el ex vicepresidente Económico de Laporta es reducirlo a la mínima expresión. Es decir, él no dice todos, porque está mintiendo cuando dice Florentino apoya a Gerardo. No, la Liga de Fútbol Profesional solidariamente apoya a Gerardo González. Eso es lo que se decide en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Pero él lo reduce a la misma expresión. ¿Cuál es el pensamiento de Laporta? Dice Laporta, Florentino apoya el Valencia, el Atlético de Madrid, todo esto a nosotros no nos importa. Florentino apoya a Gerardo González, nosotros vamos a apoyar a Joan Laporta. Y decía que ese momento está íntimamente conectado con todo lo que tú nos quieres contar esta noche, que es realmente muy, muy divertido, porque claro, tú escuchas esas declaraciones como yo y dices, oye, voy a perder mi tiempo en ver efectivamente cuál es el saldo arbitral desde entonces. Desde el 2004 hasta ahora, ¿verdad? Así es. Y es, de verdad, para llevarse las manos a la cabeza. Insisto una vez más, esto que ha hecho Juan Pablo, hay que tener mucha paciencia, número a número. Explícanos antes que nada cómo se llama eso, el campo técnico, ¿no? ¿Se dice? Sí, lo que he hecho ha sido revisar 1 a 1 partidos de 7 equipos de la Liga Española, el Real Madrid y el Barcelona, por supuesto, y luego para extender el estudio, porque este es un estudio que había hecho un tuitero muy famoso en el ámbito madridista, que es Maquetolari, con K, al que yo recomiendo que todos sigáis, y que, bueno, pues ya había corroborado la percepción que tenemos muchos madridistas, que es que este saldo arbitral para nosotros es negativo, que cuando se habla de que los árbitros favorecen al Madrid y al Barça, pues no es cierto de ninguna manera, es más bien lo contrario. Entonces, efectivamente, ese estudio de Maquetolari y estas declaraciones de Alphonse Godal pues corroboran esa percepción que tenemos muchos madridistas, y yo me decidí más recientemente a mirar 1 a 1 todos los partidos. He buscado en la web bdfutbol.com, que está sponsorizada por el Diario Sport de Barcelona, con lo cual pues son datos que son los que utiliza el propio Diario Sport, y lo que hacemos es mirar uno por uno. Son en un total de 4.000 y pico partidos, lo he hecho durante meses en mis ratos libres y nada más. No has mirado todos los equipos, porque eso sería ya interminable, sino No. aquellos que tú crees que... He mirado los equipos que están en la parte alta de la tabla: Sevilla, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Valencia. Y por otro lado, he mirado el único equipo que, estando en la parte media-baja de la tabla, pues se ha mantenido en primera división, que es el Español. Podía haber mirado también el Getafe, que descendió este último año, pero el resto de equipos todos... Por ejemplo, podía haber mirado la Real Sociedad, bueno, estuvo 3 años en segunda, el Villarreal ha estado 1 año, pero bueno, son equipos que también son candidatos a hacer este estudio. Ya veremos. Pues adelante. Bueno, pues... Pablo, ¿qué es? Vete guiándonos un poco... Sí, yo os voy más o menos guiando lo que yo he visto al estudio de estos datos. Lo primero que he visto es en competición nacional. Competición nacional. Competición nacional, es decir, Liga, Copa y Supercopa. El Barça tiene un saldo... Espera, antes de decir el saldo que tiene el Barça, si es favorable o desfavorable. Si es favorable, si fuera favorable, por ejemplo, ¿a qué nos estaríamos refiriendo exactamente? ¿Cómo es? Sí, pues exactamente tal cual la definición que acabamos de oír de Alphonse Godal, que es diferencia entre lances favorables y desfavorables y en relación a los rivales. Esto es muy importante porque parece que hay que explicar muchas veces que si tienes... que el villarato consiste en que todos los equipos, o sea, todos los árbitros van a pitar todas las jugadas a favor del Barça y en contra del Madrid. Que no es así, lo vimos en el campo del Betis, que no es así. Claro. Hay lances favorables, errores arbitrales a tu favor y errores arbitrales en tu contra. De lo que se trata es de que tengas más a favor que en contra, y sobre todo que esa diferencia sea mayor que la que tienen tus rivales. Y eso te da un saldo arbitral positivo. Eso lo has hecho, por ejemplo, eso lo he hecho en el caso del Real Madrid. Pongamos por caso del Real Madrid. Caso del Real Madrid. En sus emparejamientos nacionales, es decir, Liga, Copa y Supercopa, con los clubes a los que estamos haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, con el Sevilla a lo largo de todos estos años, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
he mirado todos los partidos del Real Madrid en competición nacional, Real con Madrid, el Betis, Sevilla, con el vale. Rayo, con todos los... Con Y todos los los 38 de Liga, los que sean de son un Copa. total de 558 partidos porque he analizado hasta el 27 de febrero. Pero bueno, como tengo las hojas de cálculo ya preparadas, esto se extiende fácilmente. Es ir metiendo los datos. Es ir metiendo datos. Vas a la ficha técnica y dices tantas tarjetas amarillas, tantas tarjetas rojas a favor de uno y de otro, ¿no? Exactamente. Vale. Y entonces estamos en competición nacional. Competición nacional. Te estás frotando las manos. Es el programa que más estás disfrutando. No, Sí. competición nacional. A ver. Esto es divertido. El más beneficiado, según este cálculo, que insisto, es una cosa matemática, una hoja Excel se llama, ¿no? Sí. Y ahí, Bueno, eso es una marca de producto de Microsoft, pero bueno. pues mal hecha la publicidad. O bien, no sé. Bill, paga. Si meten pasta, a lo mejor meten pasta. El más beneficiado de todos es El Barça, el Fútbol Club Barcelona. correcto. En competición nacional, con un saldo. Con un saldo de más 68 tarjetas rojas, como diferencia entre tarjetas rojas que han sacado a los contrarios, a los rivales del Barça y a los propios jugadores del Barcelona. ¿Solo tarjetas rojas? Solo tarjetas rojas más 68 desde 2004, desde la temporada 2004-2005. Amarillas no, rojas. Estos son rojas. Rojas. Más 68. Si quieres saber el saldo de tarjetas amarillas, son más 675. También primero el Fútbol Club Barcelona. Sí, por supuesto. Por supuesto. No, la diferencia es que es estratosférica con respecto No. al siguiente. Pero me interesa. Más 68 en tarjetas rojas, más 675 en tarjetas amarillas. Sí. Sí. El segundo clasificado, El segundo clasificado, clasificando por el saldo de tarjetas rojas, sería el Sevilla. ujú, El Sevilla tiene un saldo positivo de más 15 tarjetas rojas. más 15 en tarjetas rojas y en tarjetas amarillas, Más 242. más 242. Segundo el Sevilla. Fíjate la diferencia. Segundo el Sevilla. De Deja que diga una- 675 a 242. A 433 de amarillas. Ujú. ¿Cómo? Yo- No, que hay una diferencia entre las del Barcelona y Sevilla de vale. 433. Sí, vale. Yo quería decir una cosa, que en estos años en el Sevilla han jugado tipos como Pablo Alfaro, como el Tiburón Prieto, Javi Navarro. como Javi Navarro, como Fernando Navarro, o sea, tipos que no daban caramelos precisamente. ¿eh? Seguimos bajando, ¿vale? El tercer clasificado sería El tercer clasificado es el Atlético de Madrid con más 14. el tercero en beneficio, ¿no? En beneficio, en saldo positivo Saldo de rojas, positivo más arbitral, 14. que era lo que se refería el señor Godal. El cuarto, El cuarto es el Athletic Club de Bilbao con más 11. con más 11. El quinto ya aparece con un saldo negativo. El quinto tiene un saldo negativo, a mí me ha extrañado bastante porque yo pienso que debería estar más o menos con el Sevilla, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao sobre todo, pero tienes el Valencia menos 5 de saldo arbitral, o sea, El tiene Valencia. más tarjetas rojas sus propios jugadores que los rivales. Ajá, o sea, que cierto motivo de queja sí tendría, Yo creo que sí. sobre todo no por su menos 5, sino por el más 68 del Fútbol Club Barcelona. O con, perdona Juanma, o con el más 20 que le saca el Sevilla, por O con el ejemplo. más 20, claro, que al final va a ser Claro. un equipo de su liga. de su competición, Claro. ¿no? Y el sexto es El sexto es el Real Madrid. el Real Madrid. Ya aparece el Real Madrid en el sexto con un saldo, en este caso negativo, Negativo de menos 10 tarjetas rojas. menos 10. Y ahí habrías parado porque el séptimo sería el Español. El séptimo es el Español con menos 13. Es decir, el Real Madrid está al nivel en tarjetas rojas, en saldo de tarjetas rojas, al nivel de un equipo de la parte media-baja de la tabla. Ajá. O sea, En contraposición a lo que se suele decir que pues que los árbitros benefician sobre todo a los equipos grandes, Madrid y Barcelona. Pues no es cierto, es falso. o sea que realmente el señor Godal hizo bien sus deberes. Bueno, no sabemos si Laporta hubiera seguido, si ese saldo de más 68 habría sido un saldo de más 115, por ejemplo, no se sabe. Porque claro, ya echaron a Laporta y llegó... Y lo que estaba criticando Alphonse Godal de la etapa de Sandro Rosell es, oiga, usted se ha separado de la federación y este saldo arbitral que nosotros hemos conseguido favorable, con usted se ha perdido. Claro, pero además ese saldo de más 68, que a lo mejor hay gente que dice, hombre, pues en 12, 13 temporadas no es tanto, el Barça es un equipo que no comete muchas infracciones, ya, pero si lo aplicamos a las últimas 2 o 3 temporadas, es que el Barça lleva 57 partidos seguidos sin que le expulsen a nadie. Eso quiere decirse, de Liga hablo solo, que a poco que expulsen a los rivales, ese saldo siempre va creciendo. Es decir, si a mí en 57 partidos seguidos de Liga no me expulsan a ningún jugador, nunca, de vez en cuando no, ayer
expulsión de Mangala. No sé, a Sergio Ramos le han expulsado un par de veces en Ganó, me refiero, hablo de memoria, pero muchas veces te va a dar positivo. O sea, a mí este más 68 me parece que en los últimos años, o sea, en los primeros de Laporta y en estos dos últimos lo está mejorando mucho el Barça. Esto es competición nacional. Competición nacional. Salgamos a Europa. Salimos a Europa. Somos europeos. Ahí anticipo que el Real Madrid está un pelín mejor. Bueno, no estamos tan mal. Que nos tratan un poco mejor en Europa que en España. Bien, el líder en Europa de esto no hay sorpresa. No hay sorpresa, es el mismo. Es decir, Godal hizo bien su trabajo. Es el Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona, saldo positivo, más 17 tarjetas rojas desde 2004 en Europa. ¿Sobre cuántos partidos, Pablo? Sobre 157 partidos. Está mal, ¿eh? Es competición internacional, es decir, Champions League o Euroligas, el equipo, por ejemplo, el Sevilla Europa League, perdón, Mundial de Clubs, Supercopa de Europa, todo lo que no sea competición española. Ajá. Barcelona más 17. Segundo, Sevilla más 11. Sevilla más 11. Lo anuncias como las votaciones de Eurovisión, ¿no? Spain, 12 points. Bueno. Aquí no habría incertidumbre sobre el ganador. Sevilla más 11. ¿El tercero? Tercero, Athletic Club más 8. Athletic Club de Bilbao más 8. A mí ya me llama la atención que no esté aquí ya el Real Madrid. Bueno, aparece. ¿El cuarto? El cuarto es el Real Madrid con más 5. Más 5. Podríamos decir... Discreto, sí. Más 5. Hombre, llama la atención porque normalmente se dice que los clubes con más trayectoria en Europa, el Real Madrid y el Barcelona, son los que mejores arbitrajes suelen tener en Europa. Pues tampoco es cierto. Hay una diferencia de más 12 a favor del Fútbol Más 12 Club a favor del Barça y más 6 con el Sevilla. Más 3 a favor del Athletic Club de Bilbao. El cuarto... El quinto, perdón. Sería el Español, aunque aquí el número de partidos es pequeño, son 23 partidos, pero tiene un saldo de más 4. Más 4. Quinto, sexto, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid con más 1. Y séptimo, el Valencia, 0. El Valencia a 0. No tiene, ni debe ni le deben, ¿no? Sí. El global. Pues el global es sumar nacional e internacional. No tiene más mérito, ¿no? Y aquí la medalla de oro... Se la damos a la hoja de cálculo. La medalla de oro indiscutible para el Fútbol Club Barcelona, con un redondo más 85. Más 85 desde 2004. Seguido muy de lejos, pero muy de lejos. El Sevilla, ¿no? Por el Sevilla con un más 26. Correcto. Seguido más de lejos todavía por el Athletic Club de Bilbao. Más 19. Más 19. Atlético de Madrid. Más 15. Y el saldo global del Real Madrid, tanto dentro como fuera de España, es negativo. Menos 5. Menos 5. Esto, Juan Pablo, no tiene que ver con tu filiación futbolística, ¿verdad? Tú eres un hombre de números y te has puesto a sumar y a restar, multiplicar y dividir. No habrá hecho falta dividir o multiplicar, pero es lo que has hecho, ¿no? Exactamente. Mirar, anotar tarjetas amarillas de un equipo, del equipo rival, desde 2004, todos los partidos. Bueno, con la afiliación tendrá que ver el hecho del interés creado, ¿no? Si no fueras del equipo que eres, a lo mejor no dirías, bueno, voy a ponerme a hacer esto, ¿no? Aunque luego sean datos reales, ¿no? Decir. José Manuel, el interés es la percepción que tenemos muchos madridistas. No lo discuto. No, lo que probablemente habría hecho, no sé, no te conozco tanto, Juan Pablo, pero quizás si los datos hubieran sido totalmente distintos, es decir, si el Madrid hubiera sido el Barça de estos datos, a lo mejor tú habrías dicho, chico. Que lo descubra otro. Mejor lo metemos lo metemos en un cajón. A eso voy. Podemos volver a escuchar el segundo corte de Alphonse Godal. El segundo, David, por favor, ¿vale? Habéis escuchado ya los datos, que los podéis contrastar y además están en tu página web. ¿Tienes un...? Es una web muy modesta que se llama objetivocibeles.com y ahí han tenido a bien publicar un artículo que he hecho donde interpreto yo estos datos. Esa sí es mi interpretación, que muchos madridistas estarán de acuerdo, pero también están los datos. Ahí se pueden ver y posiblemente pues los iré refrescando continuamente. Objetivocibeles.com. El segundo corte de Alphonse Godal. Coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. ¿Qué candidato apoya a Florentino? ¿A Gerardo González? Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar.
apoyó a Villar, rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA, y creo que eso nos ayudó. Yo creo que ayudó, efectivamente. ¿Cómo que ayudó? Esto, cuando se habla de lobbies en los Juegos Olímpicos o en las elecciones americanas, ¿no? De cómo los grupos de presión aupan o descabezan un presidente, esto es lo que ha hecho el Barça. Y esto el Barça lo lleva haciendo desde tiempo de Laporta y desde tiempos de Núñez y Gaspar, porque uno de los tipos con más manos en la federación y que todavía bajo el escudo del San Andreu sigue metido en la federación es Joan Gaspar. En los datos que da Juan Pablo, lo digo para que la gente le ponga cara y ojos a los datos. En este -13, por ejemplo, de competiciones nacionales, hay expulsiones, como por ejemplo la expulsión de Kaká en Pamplona, en 5 minutos por 2 amarillas, perpetrada por el mítico Clos Gómez, que a la vez expulsó a Cristiano Ronaldo en la final de Copa en el Bernabéu, después de que le inflara palos el Atleti, que a la vez expulsó a José Mourinho, que a la vez expulsó, bueno, ese fue Fernando Borbalán, a Luka Modric, que a la vez expulsó Clos Gómez a Van Nistelrooy por protestar en el Calderón. Bueno, ese bagaje de -13 hay una detrás de otra. Y en el +5 de Champions, quiero decir, Juan Pablo no está interpretando si Kaká estuvo bien o mal expulsado, que a mí me parece que estuvo mal expulsado, ni tampoco estamos hablando de si Pepe, por primera vez en la historia de la Champions, un jugador local en una semifinal de la Champions, en el partido de ida, se le expulsa por roja directa en el minuto 60, en una jugada en la que no toca a Alves. O sea, no está Juan Pablo interpretando si las expulsiones eran justas o injustas. Lo que está claro que al peso es un escándalo. Si ya nos vamos a parar en cómo fueron cada una de las expulsiones que ha tenido a favor el Barça y que ha tenido contra el Madrid, entonces es para cerrar el chiringuito. Vamos a ver, a mí me parecen datos muy llamativos, raros y me atreveré a decir que hasta escandalosos. Y que te hacen replantearte un poco cómo es la competición en España en los últimos años. Incluso afirmaciones que tú escuchabas y que dabas por hecho. Por ejemplo, nunca habéis escuchado el Madrid y Barcelona nunca se tienen que quejar, porque al final salen beneficiados. Son los más beneficiados. Pues si tú ves los datos, que como decimos son fríos, eso no es así. De hecho, el Real Madrid no se puede comparar al Barcelona, se tiene que comparar con el Español. Sí. ¿No? Desde el 2004. Entonces te hace replantearte un poco la situación, la Liga, Copa y Supercopa de España, y que cómo la tiene que afrontar el Real Madrid en cuanto a los árbitros. La verdad es que de verdad te hace replantearte todo, porque es que el Madrid está en España solo a una diferencia de 78, porque se dice mucho con lo del Barcelona para justificar, sobre todo en los últimos años, que se habla mucho del tema de los árbitros. No, es que el Barcelona tiene más la posesión, llega más al área contraria y entonces los equipos contrarios pues tienen más rojas, y tú dices, vale, tiene sentido, es normal, pero el Madrid no tiene también más la posesión que los rivales, no marca más goles, no juega más en el área contraria que Español, Valencia, Atleti de Bilbao o Sevilla que las últimas temporadas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque a la larga, y suele pasar con las estadísticas, por ejemplo, cuando vas al casino y tiras 10 veces una pelotita, sale 5 veces roja y 5 negras. A la larga suelen igualarse. Claro. Dice, si tú abarcas 13 años de saldos arbitrales, lo normal es que Madrid y Barcelona estuvieran... año a favor de uno, otro a favor de otro, y al final empate técnico. Pero no. La diferencia parece que crece a medida que pasan los años. A mí me parece que son datos demoledores. A mí me gustaría tener la herramienta con el factor corrector de cuáles de esas rojas fueron acertadas y cuáles no. Eso ¿no? lo voy a preguntar yo. Entonces, evidentemente es un dato tremendo, ¿no? El dato de decir... me voy a inventar una cifra. Al Barça le han expulsado en contra a 100 y al Madrid le han expulsado a 15, por ejemplo, vale. Pero ahí hay que entrar en el factor corrector. El factor corrector no estoy diciendo ni que incremente ni que reduzca la diferencia, pero para mí es lo que sería la herramienta definitiva. No, pero, ahí es donde ya claro, el criterio de cada uno. Es decir, habrá gente que la jugada que yo citaba de Pepe y Dani Alves le parezca roja directa. Correcto. Y habrá gente como a mí que no le parezca ni tarjeta, le parezca tirando por lo alto falta. Pero ahí es a donde voy yo y digo que el árbitro
se equivoca a veces, ¿no? Pero lo normal es que se equivoquen el mismo número de veces cuando vamos a la larga, claro, para un equipo que para el otro. Entonces tampoco sería nada... Vamos a analizar cada jugada. No, lo normal es que se equivoquen el mismo número de veces. Es que es esto que está diciendo Sergio ahora mismo, porque estamos hablando de que en el estudio del Barcelona son 750 partidos, en el Real Madrid son 692 partidos. Estamos hablando de tal número de partidos que es la estadística la que da esa diferencia de qué jugada. Igual que tú tienes una jugada que se te ha pitado demasiado rigurosa en tu contra, tienes otra que se te ha pitado un poco rigurosa a tu favor. Pero a lo largo de los años, de 13 temporadas, es cuando sale este saldo, que es una tendencia que es positiva a favor de un equipo y negativa a favor de otro. A mayor muestra, el error es más bajo. Eso es Yo entiendo lo que dice José Manuel. Claro. Es decir, habría que ir viendo cada tarjeta roja, pero, yo entiendo eso tendría influencia. Claro. Yo creo, al final, sí, por ejemplo, el saldo positivo a favor del Barça fuera de más 68 y el saldo positivo a favor del Madrid fuera de más 65. Eso. O de más 60. Pero claro, lo que no puede ser nunca es un saldo de más 68 a favor del Barcelona y de menos 10 a favor del Real Madrid en competición nacional. Y yo quería resaltar otro dato que a mí me parece también que es bastante significativo, y es que este saldo negativo del Real Madrid de menos 10 tarjetas rojas es con un saldo positivo en tarjetas amarillas de 250. Es decir, teniendo menos tarjetas amarillas que sus rivales, tiene más tarjetas rojas que sus rivales. Y yo ahí lo que veo, así, objetivamente, yo pienso que es objetivo, es que el criterio sancionador de los árbitros con el Real Madrid es excesivamente duro. Y si ves la diferencia del Barça de más 68 con el Sevilla, que es más 15, lo que se aprecia es que el criterio sancionador con el Barça es muy laxo. Y entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Muy laxo con el Barça, muy duro con el Madrid. Muy duro con el Madrid. Oye, pues me vas a dejar eso, porque con eso voy a hacer como 6 o 7 artículos. Eso tienes para hacer un libro, Juanma. Bueno, de todas formas entro en tu página y ahí lo tengo todo. Dejadme comentar otro dato. Digo para que la gente se haga una idea. El Barça lleva 42 jornadas. Perdóname un segundo nada más. Habíamos quedado con un presidente de la Peña del Español, pero lo vamos a aplazar y casi con Marsal también. Hablamos un momento de la selección y escuchamos a Del Bosque, que eso sí me interesa que lo escuchéis, pero en realidad pues este tema va a ocupar el programa de hoy. Tampoco vamos a estar corriendo. Decía, yo quería dar un dato. El Barça lleva 42 jornadas son de Liga, 42 sin un penalti en contra, consecutivas. ¿Alguien se cree que en 42 partidos de Liga seguidos, es decir, una Liga completa y 4 más, el Barça no ha hecho ningún penalti? Evidentemente que los ha hecho, vamos, sin ir más lejos, Mascherano a Lucas Vázquez en el Clásico. Bueno, pues ha tenido la suerte, la laxitud o la ceguera arbitral que un partido tras otro, hasta llegar a 42, no le han pitado nunca ningún penalti. Lo cual es, hasta estadísticamente imposible. O sea, ¿cómo vas a estar 42 partidos sin que de repente un tío se caiga en el área y el árbitro, fíjate, hasta equivocándose te puede pitar un penalti que no es? Pues no se lo han pitado. Entonces, claro, es que ahí son datos contra los que entiendo que el Madrid diga, es que si no hacemos 100 puntos, es que no ganamos una puñetera liga en la vida. Por eso digo que simplemente que entendiendo lo que ha hecho, por supuesto, Juan Pablo, que es verdad que los datos, lo que no te vas a poner tú es analizar cada jugada a ver si es justa, injusta, tú has servido los datos. Es que eso es subjetivo también, claro, Dani. Los datos como son y como sale una diferencia pues bastante brutal a favor en contra, a favor / en contra del Barcelona, pues es verdad que no te vas a poner, oye, esa expulsión fue injusta el 20 de mayo del 2008. Pues no. Pero que me gustaría apuntar que si te pones a mirar los errores de cada árbitro, sobre todo en un periodo de tiempo tan largo como son 13 años, los errores... El margen lo reduces. Sí que sí. Sí, al final tendrían que ser el mismo con cada equipo. O sea que eso... O a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa y diríamos, es que es peor de lo que pensábamos. Pero bueno, o incluso menos peor, claro. O a lo mejor se reduce yo no estoy diciendo que fuera para un lado o para otro. Pero por mucho que se reduzca, la diferencia va a seguir siendo abismal. Claro. Aunque nos pongamos a ver si la de Pepe fue y la de Dani Alves menos, imagínate que alargas 15 años el estudio y es más 200. Claro. Todavía en contra de lo que está diciendo Sergio tiene sentido. Es decir, para equilibrar esto un poco... Tendríamos que estar como 3 lustros beneficiando al Real Madrid para que se... pero como eso no va a suceder... No parece... pues... y esto es para valorar
más si el Madrid, por ejemplo, gana la Liga o la que ganó Mourinho para valorar más lo que se ha conseguido, ¿no? Porque esto, aunque no digamos que hay mala interpretación, porque yo sigo sin decirlo, por parte del árbitro premeditada, sí que te da a entender que la Liga pero si aquí tiene mucho más valor conseguirla cuando el árbitro, que es un juez tan importante en un partido, te perjudica más que tu rival directo. El otro día contamos aquí, me extrañó un poco que la información pasara sin pena ni gloria, pero contamos aquí que después del partido del Barça 6, Paris Saint-Germain 1, al día siguiente los jugadores del Madrid llegan al vestuario y hablan ¿de qué? De fútbol, de lo que pasó ayer. Sí. No supone eso que organicen un debate sobre el estado de la nación, sino que van llegando uno tras otro, ¿viste lo de ayer? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Y sí dijimos que los jugadores del Madrid decían, es muy difícil. No, pero no por el Madrid, por todos. No estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Y hablaban, y alguien habló, de cierta sugestión ante el Fútbol Club Barcelona, que yo decía al principio del programa, no sé si estás de acuerdo conmigo, Látigo, que es en lo que se ha ganado es en la batalla de la comunicación. Porque lejos de parecer que el Barça es el más beneficiado, consiguen con sus protestas contra la UEFA que les pone a Itequín, con sus protestas contra la Federación, contra la Liga de Fútbol Profesional, que dice hoy a través de su perfil oficial que Messi es el dios de Cataluña. Consiguen con esas protestas que dé la sensación que lejos de ser beneficiados son perjudicados. Sí, porque más que de la comunicación yo diría que de la propaganda, y esa la empezó a ganar de los tiempos de Cruyff. Es decir, parecía que el Barça de Cruyff siempre jugaba bien y siempre ganaba los partidos 8-0, y eso era mentira, porque el Barça de Cruyff de las 4 ligas ganó 3 en la última jornada y de aquella manera, y además comprando alguno de los rivales con primas a terceros. La Champions que ganó Cruyff la ganó a balón parado y marcando el Leverkusen en el último minuto, y al final parece que el Barça se han quedado con el papel de los buenos y el Madrid con el papel de los malos. Es decir, Mourinho era Darth Vader y el Madrid era la maldad hecha club de fútbol, y el Barcelona los buenos. Y ahora parece que es políticamente incorrecto, por ejemplo, expulsar a Iniesta. Iniesta yo lo he visto en algún clásico donde tenía amarilla y ha hecho una segunda entrada de amarilla y el árbitro no lo ha expulsado. Y no lo ha expulsado porque es Iniesta. Claro, parece que el primer árbitro que expulse a Iniesta va a tener que irse se va a tener que exiliar. Bueno, pues si Iniesta comete 2 infracciones susceptibles de ser amarilla, tiene que ser expulsado. Mira, eso ha ganado el Barça. A mí me ha llamado mucho la atención. Vamos cerrando ya, ¿eh? Lo último que digo. Cuando yo era árbitro, ya entre los árbitros hablábamos de... Y eso que era categorías inferiores y no era fútbol profesional. Mira, cuidado con este jugador que intenta hacer esto, tal, otro. Vale. Todos sabemos cómo es Luis Suárez. ¿Cuántas veces le han expulsado desde que ha llegado a España? Una en Copa, el otro día con el Atleti. En Liga ninguna. Vale, en Liga ninguna. Dices, ¿los árbitros no pueden estar, digamos, especialmente atentos a lo que puedo hacer? Claro que pueden estar, pero no le han expulsado nunca. ¿Y cuántas veces le han podido expulsar? Muchas veces. Media docena seguro. Claro, yo creo que, por ejemplo, hay cosas que yo, por ejemplo, no me explico. Juan Pablo me apunta aquí que la solución sería el VAR, el videoarbitraje. Pero eso ya da para otro capítulo. Porque a lo mejor no es la solución. Vete tú a saber. Si eso es la solución, nos estamos metiendo en un jardín. Hombre, yo creo que mejoraría. Para cosas claras. Los síntomas los mejoraría. Lo que pasa es que la experiencia del mundialito hay que darle una vuelta a eso. Y además, el videoarbitraje no se aplicaría a este tipo de jugadas. Claro. Ahí estarías rearbitrando un poco. No, las de criterio del árbitro no se van a tocar. Se va a tocar el fuera de juego, un penalti muy claro o un gol que ha entrado. Un gol que ha entrado. Muy bien, Juan Pablo. Lesión, tú sigues metiendo ahí datos, ¿no? Sí. O sea, seguimos, y de hecho estamos extendiendo el estudio porque yo creo que es interesante saber cómo queda el Barça y el resto de equipos en relación a otros equipos top en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el Bayern de Múnich? ¿Qué ocurre con el Borussia Dortmund? ¿Con el Paris Saint-Germain? Con la Juve. ¿Con los Manchester? ¿Con Arsenal? Etcétera, etcétera. Y entonces estamos en ello. Pues el mes que viene te vienes otro día por aquí, hablamos de... Encantado de la vida. No del Barça, sino del Barça, el Madrid, oye... Pero además con datos en la mano, no haciendo juicios de valor gratuitos, sino diciendo es que esto es lo que es. Esto va a salir mañana en OK Diario, ¿a que sí? Me parece muy interesante, me lo voy a apoyar bien, ¿eh? Sí. Ya te va a copiar Inda. Inda está ahí al acecho. Encantado. Inda está al acecho. Lo que yo quiero es que estos datos se conozcan, claro. Inda, ya sabes que como derriba monarquías europeas, él está en eso ahora, en derribar monarquías europeas. Todo lo que de monarquía para abajo ya me lo deja a mí. Claro. O sea, yo lo que de monarquías, tú eres más republicano. Yo lo plebeyo, o sea, el Casa Real y todo lo plebeyo para mí. Oye, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu visita y por estos datos tan esclarecedores. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y vuestro tiempo. Que además has venido, que venías de comer de Aranda, que se come en Aranda. ¿Qué has comido? Bastante bien. ¿Cochinillo o cordero? Lechazo. Lechazo. Fantástico.
Con vinito tinto, ¿no? Correcto. Estamos en contacto y volvemos a vernos, ¿vale? Perfecto.